Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro ciclo de webinars Take a Break for Your Brain, un evento patrocinado por PMM Business School, entidad perteneciente al grupo empresarial de PMM Innovation Group. Precisamente sobre PMM Business School, comentarles nuestra última novedad. Y es que para los que no están tan atentos a nuestras redes sociales o no hayan podido asistir a nuestro último webinar, puede ser que aún no sepan que PMM Business School ha vuelto a ser reconocida y galardonada con un nuevo premio. Esta vez con el Premio Nacional del Suplemento en la categoría de formación, donde nuestro trabajo diario, algo que no solo reside en PMM Business School, sino en todas las unidades que integran al grupo de PMM Innovation Group, vuelven a ser aplaudidas. Y esto, tal y como comunican los propios CEOs, es algo que agradecemos a todos los clientes y a la gente que nos sigue, como vosotros, en cada uno de nuestros webinars. Y bueno, para los que nos acompañan por primera vez con este tipo de eventos, a los que llamamos webinars Take a Break for Your Brain, lo que tratamos es ofrecer interesantes experiencias y opiniones de profesionales en activo, desarrollando temas de actualidad y de referencia a la industria actual, permitiendo así que nuestros espectadores tengan la oportunidad de oxigenar la mente al menos durante una hora en mitad de la semana con contenido de valor. En el caso de hoy, nos centramos en el área de la gestión de activos, enfocándonos a los modelos de riesgo basados en la ISO 31000, con lo cual hemos invitado a uno de nuestros mejores expertos en el área, Luis Altarejos, el cual también forma parte de nuestro equipo de expertos y profesores asociados a PMM Innovation School. Perdón, PMM Business School. Con lo cual, tratando de hacer aún más completa vuestra experiencia, permítanme mencionarles ciertas recomendaciones en relación al tema de hoy. Y es que hablando de gestión de activos, sería un gesto bastante feo por nuestra parte no mencionar uno de los programas que más han destacado a nuestra escuela, con diversos premios y menciones en medios como Forbes. Esta formación se trata del MBA en Gestión Integral de Activos Físicos, el cual ya lleva 12 ediciones formando a profesionales y posicionando sus perfiles de forma notable a la hora de apostar por mejores condiciones laborales o posicionamiento en el mercado. Además de esto, esta formación de 12 meses, reconocida con una doble titulación, ofrece algo más. Y es que mediante este programa los alumnos acceden a una gran semana internacional orientada al networking, en presencial mediante diversas actividades autor, visitas a centros de investigación y universidades, y diversos encuentros con expertos y profesionales, tomando como base 4 pilares comunes al Business International Tour de PMM Innovation Group: innovación y transformación digital, sostenibilidad, change management y competitividad, o lo que es lo mismo, identificación de nuevas oportunidades de negocio. Esta experiencia, como comentaba, se incluye en 3 de nuestros MBAs, para los cuales aún tienen tiempo de revisar los detalles de cada uno de ellos y reservar su plaza si estuvieran interesados para este año, cuya fecha de inicio, para que ustedes lo sepan, es el 12 de septiembre. Y por otro lado, para aquellos interesados en la gestión de activos, pero en busca de un programa de menos tiempo y compromiso, contamos con 2 cursos de 12 horas, también bastante reconocidos en nuestra escuela. Uno de ellos es el desarrollo e implementación de sistemas de gestión de activos para líderes, con inicio el 10 de octubre, la segunda convocatoria de este año, y el curso de auditor en sistemas de gestión de activos, con inicio el 7 de noviembre, también la segunda convocatoria de este año 2022. En ambos cursos tratamos la relación de riesgo sobre los activos, pero para aquellos que buscan algo más específico y además provienen del sector de alimentos y bebidas, les invito a echar un ojo a este otro curso de gestión de activos y riesgos en la industria de alimentos y bebidas, con inicio el 4 de julio. Y para terminar, como apoyo al tema de hoy, les recomiendo 3 libros de lecturas, digámoslo así, como obligatoria para profundizar en el tema de gestión de activos de una forma más global. Estos son ABC para la gestión de activos, gestión integral de activos y modelos mixtos de confiabilidad. Uno de los libros incluidos, este último, me refiero en nuestra serie de Reliability, donde tocamos de manera general la cuestión de riesgo sobre los activos. Me encantaría hablarles un poco más sobre cada uno de ellos, pero seguro que estamos de acuerdo en querer dar la bienvenida ya a nuestro ponente de hoy. Por eso os invito a obtener más información en nuestra web, donde también tenéis la posibilidad de obtener una lectura gratuita del primer capítulo a modo de prólogo. Y sin ánimo de hacer esperar más, os vuelvo a dar la bienvenida al evento de hoy, también a nuestro ponente, y os invito a interactuar tanto con nuestro ponente, Luis Altarejos, como con todo nuestro equipo, no solo por el chat, el cual tenéis a vuestra disposición para comentar cualquier cosa, sino también mediante el apartado de preguntas y respuestas, para exponer todas vuestras preguntas e inquietudes en directo con nuestro ponente tras la ponencia. Y ahora sí, le doy la bienvenida, doctor.
Hola, buenas tardes, Paula, muchas gracias. ¿Me confirmáis, por favor, que se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Vale, muy bien. Pues vamos a... ¿Se escucha bien también? Sí, todo perfecto. Luis, ya Vale, podemos comenzar. fenomenal. Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos a todos los participantes a esta pequeña charla sobre modelos de riesgo para la gestión de activos y en concreto nos vamos a centrar hoy en comentar algunos aspectos sobre cómo implementar esta gestión de riesgos en el marco de la gestión de activos. Bueno, mi nombre es Luis Altarejos, como ha comentado Paula. Soy Project Manager Professional desde 2013, ingeniero civil y profesor en la Universidad Politécnica de Cartagena, además de consultor, y colaborador en temas de consultoría y riesgo con PMM Business School. Para centrar el tema de hoy, parto de un posible caso real. Puede que a los participantes les haya surgido, les pueda surgir en el futuro el siguiente caso. Estamos en una organización en la que venimos haciendo ya gestión de riesgo de nuestros activos físicos desde hace tiempo. Incluso hacemos gestión de riesgo alineada de algún modo a los principios y recomendaciones de la ISO 31000. ¿Vale? Una situación habitual en muchas organizaciones. Y nos encontramos que queremos implantar un sistema de gestión de activos ISO 55001 que cuando lo ojeamos vemos que incluye requisitos relativos a riesgo. ¿Vale? Y además, bueno, nosotros estamos tranquilos porque ya tenemos el triángulo mágico, ¿no?, de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud. Tenemos la 9001, tenemos la 14001, tenemos la 45001, sabemos lo que es un sistema de gestión. Y nos encontramos pues, que queremos evolucionar o, como ocurre en algunos países, organismos reguladores y la propia administración están dando un periodo de tiempo a las organizaciones para que de forma obligatoria, para poder operar en un determinado sistema de suministro de servicios básicos o de infraestructuras, tienen que estar necesariamente certificados o tener un sistema de gestión de activos ISO 55001 o asimilable. Y entonces nos encontramos con lo siguiente, que nos ha ocurrido mucho en muchas organizaciones, que es cómo conectamos o integramos o modificamos o qué hay que hacer con lo que ya veníamos haciendo en riesgo con relación a los activos, cómo conectamos todo esto con este nuevo sistema de gestión de activos que la organización pretende implementar. Entonces vamos a tratar hoy de arrojar alguna luz sobre unas pocas ideas muy sencillas, ¿no?, algunos apuntes sobre una posible forma de orientar esta integración de la forma más sencilla posible. Entonces, lo primero, recapitulando, partimos de una situación en la que ya estamos haciendo o conocemos o algo de gestión de riesgo en nuestros activos, ¿no? Ya veníamos gestionando el mantenimiento, las operaciones, el desempeño. Si lo hacíamos de la ISO 31001, esto va a ser de recordatorio. Si no, pues siempre es bueno empezar por lo básico, ¿no? Empezar por los fundamentos básicos. Entonces, el fundamento básico de la 31000 se trataría de decir qué es el riesgo, qué entendemos por riesgo, y aquí acudiríamos a la definición de riesgo que hace la ISO 31000, que concreta la definición en 7 palabras, ¿no? Y nos dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y aquí de estas 7 palabras, pues claramente hay 3 que significan algo, que son efecto, incertidumbre y objetivos. Siguiendo la 31000, el propio estándar nos aporta la definición de estas 3 palabras clave. La primera es efecto. ¿Qué es un efecto? Efecto es una desviación sobre lo esperado. Y esa desviación puede ser positiva o puede ser negativa, adversa. ¿Vale? Luego partimos que debe haber un valor esperado con respecto al cual medir una desviación. Es un componente principal del riesgo.
Lo segundo es incertidumbre. El ISO 31000 define la incertidumbre como un estado de deficiencia de información, normalmente parcial, aunque en algunos casos la ausencia de información sobre algunos eventos raros, los conocidos como cisnes negros o black swans, pues puede ser muy grande, ¿no? Los llamados unknown unknowns, ¿no? O las cosas desconocidas que no conocemos ni cómo se van a presentar, ni en qué forma, ni cuándo, ni con qué magnitud. Pero en general, en el desempeño de las organizaciones, la mayor parte de la incertidumbre es una incertidumbre en la que hay una falta de información no total, sino parcial. Y esta falta de información relacionada con un evento que puede generar consecuencias adversas, que puede generar estas desviaciones, pues puede ser relativa a entender el evento, conocer las consecuencias que se derivarían si el evento se presenta y conocer con qué probabilidad se va a presentar ese evento o, una vez presentado, con qué probabilidad se van a manifestar un determinado grado de consecuencias. La parte fácil, objetivos. Objetivos son resultados a alcanzar. Objetivos financieros, ambientales, de seguridad y salud, reputacionales, legales, etc. Normalmente el riesgo lo vamos a expresar como una combinación no necesariamente mediante un producto matemático, sino una cierta combinación, a veces con un producto matemático o una operación matemática que involucra dos cosas. Por un lado, una métrica del tipo de consecuencias que se derivan del evento. Estas consecuencias están asociadas obviamente a los objetivos y es lo que marca las dimensiones del riesgo. Así hablaremos de una dimensión económica del riesgo si las consecuencias son pérdidas económicas, una dimensión en seguridad del riesgo, si las consecuencias estamos hablando de pérdida de vidas o lesiones o afecciones a la salud de las personas, tanto las propias de la organización como terceros. Podemos hablar de consecuencias medioambientales, sería la dimensión medioambiental del riesgo, si estamos hablando de emisión de contaminantes, hectáreas de suelo contaminado, volúmenes de agua con pérdida de calidad, contaminación al aire, etc. ¿Vale? Cada tipo de consecuencia nos aporta una unidad de medida, una dimensión del riesgo, riesgo económico, riesgo medioambiental, riesgo en salud. Y además nos proporciona una medida de cómo de grande es el riesgo. Estamos hablando de una pérdida de $1 o de 1.000 millones, de una pérdida de una lesión leve o 1.000 vidas. Eso nos da la magnitud. Y el segundo término que nos complementa e integra la definición de riesgo es la posibilidad asociada a esa ocurrencia. Normalmente esta posibilidad pues la vamos a tratar matemáticamente siempre que podamos mediante las herramientas de probabilidad y estadística, aunque en algunos casos esto no siempre es inmediato o fácil. Pues esto es la definición de riesgo que nos da la ISO 31001 y por lo tanto está en la base de cualquier gestión que se vaya a hacer sobre el mismo. La ISO 31001 además nos dice las tres piezas, ¿no? los tres elementos que componen o que necesitamos para gestionar el riesgo, que son los principios, el marco de referencia y los procesos. Los principios nos marcarían, serían como los mandamientos del qué hay que hacer. El marco de referencia vendría a ser el cómo y con qué lo vamos a hacer. Y los procesos nos definen en detalle las técnicas ya, la artesanía de hacer la gestión del riesgo. Entonces, sin entrar en detalle, esto es conocido, está en el ISO 31001. Son 8 los principios de la gestión del riesgo, siempre centrados en la creación y protección de valor. Por lo tanto, hay una alineación total entre la ISO 31001 y los propósitos de la ISO 55001. Y los 8 principios, los 8 mandamientos de la gestión del riesgo, pues tenían que ver con la integración de todos los riesgos, el que sea una gestión de riesgo estructurada y exhaustiva, que sea adaptada a la organización, que sea inclusiva, que sea dinámica y no estática, que se adapte a los cambios, que utilice la mejor información disponible, por supuesto que tenga en cuenta los factores humanos y culturales, que son unos drivers, unos factores de riesgo muy importantes, y que, pues como todo lo que sale de la ISO, aspire a la mejora continua, ¿no? Estos serían los 8 principios.
El qué, el cómo y con qué. Esto lo define el marco de referencia, tampoco sin entrar en detalle. El marco de referencia es un ciclo de Deming. Es un ciclo de Deming, como podríamos ver aquí fácilmente. Si marcamos esto sería un planificar, do, hacer, check, comprobar, act, mejorar. ¿Vale? Estos 4 elementos son un ciclo de Deming que giran alrededor de una voluntad de la empresa, que es lo que ISO pone aquí en el centro. No se puede, para crear el marco de referencia hace falta un liderazgo y un compromiso por parte de la organización. Y luego es un ciclo de Deming. Entonces, en el diseño, que es el planificación, pues aquí están los recursos humanos, económicos, tecnológicos, de software, de conocimiento, de formación. Aquí estaría el planificar todo lo que se necesita, para poder hacer la gestión del riesgo. Implementar la gestión del riesgo es precisamente pasar a la parte de procesos, es hacer la gestión del riesgo. Luego medir resultados, mejorar, etc. ¿Vale? El marco de referencia vendría a ser, pues eso, el presupuesto, los edificios, la gente, los recursos. Y los procesos, que es la parte más tecnológica, ¿no? El qué, cuando ya hemos decidido que vamos a seguir unos principios, ya nos han dado unos recursos, pero tenemos que hacer gestión del riesgo, pues los procesos nos definen en la ISO 31000 qué es la gestión del riesgo. Entonces, un artefacto bien conocido en el que la evaluación del riesgo se compone de 3 fases: identificar, analizar y valorar. Como paso previo a esto es necesario conocer el alcance del contexto en el que se va a hacer la gestión del riesgo, definir unos criterios, que son contra los que vamos a medir los resultados de la valoración, y en función de esa comparación entre criterios y valoración vamos a tener que hacer o no uno o varios diversos tratamientos del riesgo que vamos a documentar, a los que vamos a hacer seguimiento y que vamos a comunicar, y además vamos a hacer consultas hacia afuera para que nos digan o nos den información para poder hacer todo esto. Vale, pues bueno, si se ha hecho gestión del riesgo, pues un poco esto se conoce, ¿no? Y aquí dentro de estas técnicas de identificación, análisis y valoración es por donde nos encontramos, o la ISO 31010, que es la de técnicas, pues nos aporta todo ese listado de técnicas de lluvia de tormenta de ideas, el análisis de modos de fallo, efectos y criticidad, los árboles de evento, los árboles de fallo, el mantenimiento centrado en confiabilidad, las matrices de riesgo. Bueno, hay 40 y tantas técnicas diferentes que podemos utilizar para identificar, analizar y valorar el riesgo. Vale, partimos de que esto de algún modo lo conocemos, nuestra organización lo tiene o es capaz de asumirlo. Y nos encontramos que queremos implantar un sistema de gestión de activos, ISO 55001, que tiene algunos requisitos relativos a riesgo. Entonces, nosotros pues, tenemos una organización intensiva en activos. En este caso, pues ahora mismo muchas organizaciones en el campo de la energía, pero no únicamente la energía, están incorporándose o se vienen incorporando en los últimos años, están implantando sistemas de gestión de activos, energías renovables, hidráulicas, solar, térmicas, infraestructuras del transporte, y van a hacer gestión de activos formalmente. Se va a tratar de un sistema de gestión de activos. ¿Vale? Entonces, lo primero, igual que hemos definido riesgo, hay que definir qué es gestión de activos, ¿no? Pues, brevemente, una de las muchas definiciones que hay, se puede entender que la gestión de activos viene a ser un conjunto de actuaciones, un conjunto de actividades que lo que pretenden es sacar el máximo valor de estas infraestructuras, buscando un equilibrio entre 3 cosas, ¿no? Por un lado, un conjunto que engloba a oportunidades y riesgos, aunque sea, es decir, estos sean las desviaciones que hablábamos, ¿no? Las desviaciones positivas son las oportunidades, las desviaciones negativas serían los riesgos, ¿vale? Es decir, manejar la incertidumbre en un contexto en el que queremos obtener unos resultados, es decir, un rendimiento de los activos, ¿no? Una serie de megavatios hora año producidos, o una potencia instalada, una cantidad de unidades suministradas o fabricadas, etcétera. ¿Vale? Pues tenemos un equilibrio entre incertidumbre, que dentro de esa incertidumbre está oportunidades y riesgos. 2, el rendimiento. Y la tercera pata es el coste. ¿Vale? Todo esto con un coste equilibrado.
Entonces, este equilibrio desempeño coste-riesgo es más o menos el equilibrio de la gestión de activos. Y en función de eso, pues se establecen prioridades que tienen que ver con la inversión. Inversión en nuevos activos, en mantenimiento, en operación, en desamortización, ¿no? O en disposición o retirada de activos. Este diagrama diabólico está en la ISO 55001 y sin entrar en mucho detalle, lo único que pretendía, no voy a explicarlo en detalle, por supuesto, pero sí que quería ver que es fácil entenderlo con las siguientes precauciones, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos por un lado, en esta vertical, ¿vale? En esta línea vertical, estamos conectando aquí abajo los activos, ¿vale? Aquí están las infraestructuras, aquí están los activos. Vamos a poner un color un poco más visible, ¿vale? Aquí estarían los activos, ¿vale? Y aquí tenemos lo que la organización pretende, ¿vale? Lo que la organización pretende conseguir. Entonces, en esta parte hay como una línea, ¿vale? Entonces, digamos que el sistema de gestión de activos se movería por esta línea. Vale, entonces, aquí hay una cosa que es el plan estratégico de gestión de activos. Esto es lo que se conoce como PEGA, ¿vale? Que podía estar a caballo entre las dos porque tiene mucho que ver con el sistema de gestión. De hecho, el sistema de gestión podría abarcarlo. Pero bueno, aquí tenemos planes de gestión, planes sobre los activos, implementación de la gestión sobre los activos, los propios activos y lo que producen los activos, ¿vale? Y a partir de aquí, un retorno donde tenemos pues el control y la revisión de nuestros objetivos, ¿vale? Aquí a la derecha es donde aparece el sistema de gestión de activos. Entonces, el sistema de gestión de activos tiene dos fases. Una, planificarlo y otra, implementarlo, ¿vale? Entonces, cuando vamos a hacer un sistema de gestión de activos en una organización, nosotros ya hacíamos lo que está aquí a la izquierda de esta línea, ya se hace, ya hay activos, ya se planifican, ya hay objetivos, ya se consiguen resultados. Y lo que es más novedoso sería la parte de la derecha y cómo interactúa la parte de la derecha con la parte de la izquierda. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando esto se va a implementar, entonces se encuentra que en el punto 6.1, aquí se habla de acciones para identificar riesgos y oportunidades del sistema de gestión de activos. ¿Vale? Riesgos y oportunidades del sistema de gestión de activos. Luego ya tenemos que manejar explícitamente el riesgo como un requisito a la hora de implementar el sistema de gestión. Vamos a intentar clarificar un poco esto. ¿Qué nos vamos a encontrar? Nosotros nos vamos a encontrar una serie de activos, ¿vale? Una serie de infraestructuras, ¿vale? Y estas infraestructuras vamos a medir, estos activos van a tener un desempeño, unas funciones, una producción, una calidad, una confiabilidad que medimos mediante indicadores, ¿vale? Entonces, de forma general vamos a suponer que cuando vamos a hacer gestión de activos, pues no todos los indicadores que existen los utilizamos dentro de la gestión de activos, sino hay una parte que sí. Entonces nos vamos por este camino y aquí hacemos un subconjunto de indicadores que sí que alimentan a objetivos de gestión de activos al sistema de gestión de activos. Esto es lo que ya se hacía, ¿vale? Esto es lo que ya se hacía. Cuando hacemos gestión de activos, lo que hacemos es introducir toda la parte de la derecha. Es decir, introducimos actividades de gestión de activos que vamos a englobar dentro del sistema, ¿no? Porque no todas las actividades de gestión de activos van a quedar dentro del sistema. El alcance del sistema puede ser parcial, ¿vale? Entonces, vamos a decir que algunas actividades sí que quedan bajo el sistema y otras no, ¿vale? Con lo cual nos venimos por esta línea. Luego ya tenemos desempeño de la gestión, desempeño de los activos. Y con esto nos vamos a ir a cómo medimos ese desempeño está relacionado a unos objetivos.
objetivos del plan estratégico y objetivos del sistema de gestión. Esos objetivos los vamos a medir siempre con indicadores. ¿Vale? ¿Qué es el riesgo? Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Luego, el riesgo lo vamos a medir siempre con relación a unos objetivos en cuanto a cómo se van a desviar, cómo van a ser esas desviaciones y qué probabilidades tenemos de que sucedan esas desviaciones sobre los activos. Y eso es la gestión de riesgos y oportunidades. Es decir, la gestión de riesgos y oportunidades abarca a los indicadores de los propios activos, a indicadores de los objetivos del plan estratégico y a los propios objetivos locales del sistema de gestión de activos que pueden ser similares a los objetivos del sistema de gestión de la calidad o del sistema de gestión medioambiental o del sistema de gestión de seguridad y salud, cualquier otro sistema de gestión. Es decir, estos objetivos es mantener vivo y en funcionamiento el sistema de gestión. Esto es mantener vivo y en funcionamiento la propia organización, ¿no? Los objetivos que nos hemos marcado principales. ¿Qué objetivos? Y aquí es importante. Si el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, una parte esencial es definir bien los objetivos. Entonces, en las organizaciones nos vamos a encontrar múltiples tipos de objetivos. Podemos encontrar objetivos relacionados con demandas y servicios que varían en el tiempo, es decir, objetivos de proveer los servicios con estas infraestructuras, o sea, suministrar una cantidad de energía, suministrar cantidad de agua potable, depurar agua, fabricar unidades, transportar gas, transportar petróleo, etcétera, lo que sea cada organización. Unos objetivos claramente de desempeño, vinculados al servicio por el que se cobra, por el que la empresa recupera retorno, recupera dinero. Luego puede haber unos objetivos relacionados o económicos, y en estos objetivos económicos el tema de la logística, de la cadena de suministro y del precio es muy importante y se está volviendo muy importante con la situación mundial actual. Luego es una cuestión a considerar. Lo tercero es objetivos relacionados con la operación, vinculados también a estas demandas y servicios. Las demandas y servicios vendrían a ser lo que nos pide la sociedad o lo que nos pide el regulador o lo que tenemos por contrato que suministrar, y los objetivos de operación sería garantizar unos objetivos intermedios para lograr prestar esas demandas y facilitar esos servicios con la máxima disponibilidad. Además, podemos tener unos objetivos de seguridad en los que fenómenos externos, y uno de los más importantes es el cambio climático, pueden afectar a múltiples otros objetivos, ¿no? Pueden afectar a las propias demandas, puede afectar a la propia disponibilidad de materias, puede afectar a la operatividad, puede generar unos riesgos o unas amenazas sobre la seguridad. Además, hay que tener en cuenta el envejecimiento o deterioro de las estructuras, deterioro de las infraestructuras, y por lo tanto hay que manejar en qué medida ese envejecimiento se van a ir reponiendo activos. Una situación muy típica que se viene produciendo y que es identificada es, sobre todo en grandes infraestructuras civiles, la falta de renovación de las mismas conforme van envejeciendo. Esto es lo que genera un déficit de renovación, un déficit en mantenimiento, que como a corto plazo, aunque es visible, pues no genera un gran impacto sobre los servicios prestados, genera incomodidades. Pues en el corto plazo, ante la falta de recursos, se decide diferir inversiones en mantenimiento y seguir operando unos activos que van envejeciendo poco a poco. Entonces, esto, por ejemplo, la ASCE, la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles, tiene publicados unos informes muy interesantes desde hace varios años en los que califican con una categoría desde la A a la D el estado de las infraestructuras. Y una de las cosas que han identificado es que son necesarios miles de millones de dólares de inversión en los próximos 20 años para evitar un deterioro generalizado de las infraestructuras críticas en Estados Unidos, y el mismo camino se está siguiendo en Europa. Por lo tanto, esta es una parte que requiere mucha atención y puede ser un objetivo de gestión, el mantener una tasa de renovación de los activos adecuada. Por supuesto, en cuanto a seguridad, todo tipo de seguridad, cada vez las regulaciones hay mayores exigencias,
controles, inspecciones, revisiones, los estándares son más exigentes, con lo cual los activos también tienen que responder a estos objetivos de seguridad. Dentro de los objetivos económicos, pues obviamente las organizaciones deciden dónde invierten, entonces en un momento dado pues no es rentable invertir en un proyecto hidroeléctrico en una cierta parte del mundo, puede ser más rentable invertirlo en otra parte y por lo tanto proyectos que aspiren a capitalizar o a obtener financiación, sobre todo de fondos privados, necesitan demostrar una cierta rentabilidad. ¿Vale? Pues hay unos objetivos económicos muy claros en todo lo que gira alrededor de la gestión de activos físicos. El mantenimiento vinculado con el envejecimiento, lo que acabamos de comentar. Aquí sí que se ha trabajado históricamente mucho. De hecho, pues la gestión de activos al principio se entendía como la excelencia en el mantenimiento, ¿no? de los activos. Pero como digo, también puede haber limitaciones por estas cuestiones de capital limitado destinado a mantenimiento. La viabilidad financiera de los proyectos, por supuesto, es otro objetivo. Todas las cuestiones de sostenibilidad medioambiental, descarbonización, economía circular, pues que no solo han ganado cuotas, sino que van ensanchando su importancia y van a acabar siendo las principales, si no lo están siendo ya, en muchas organizaciones, en muchas partes del mundo. Incluso objetivos de gobernanza en general, de gestión de conflictos. Aquí pues podríamos hablar de objetivos reputacionales para una organización, ¿no? El tener una buena imagen, el tener unos indicadores de pocas noticias negativas, ser un lugar atractivo para trabajar, estar bien visto por los clientes, no tener sanciones por parte de la administración, el manejar un poco toda la parte externa de la organización, política, cultural, social. Podría entrar aquí, más algunos otros objetivos que se podrían plantear y que varían en cada organización. Luego es muy importante, cuando se va a hacer un sistema de gestión de activos, se quiere implementar, tener muy claros cuáles son los objetivos, porque en función de esos objetivos son a los que va a haber que evaluar el efecto de la incertidumbre sobre los mismos. Entonces, tenemos ya una organización que conoce la ISO 31000, más o menos sabe cómo hacerlo, viene haciendo gestión de riesgos de la parte de los activos, quiere implantar un sistema de gestión ISO 55000 y nos preguntamos, ¿y todo lo que estábamos haciendo ya en riesgo, cómo lo conectamos con esto del plan estratégico y de los objetivos de orden superior? Bueno, pues no hay una única solución, ¿no? Pero hay algunas formas de hacerlo. Entonces, normalmente nos vamos a encontrar que lo que ya tenemos estaría en la parte de la izquierda, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos en la organización? Pues tenemos listas de riesgos, tenemos matrices de riesgo corporativas, en algunos casos matrices de riesgo por departamentos, hacemos RCMs, hacemos modos de fallo, efectos y criticidad, tenemos planes de mitigación, tenemos un comité de riesgos, tenemos no sé cuántos consultores haciendo planes de seguridad y salud, tenemos un montón de cosas en riesgo, ¿vale? Esto ya lo teníamos aquí. En algunos casos, pues eso, un manual corporativo, un montón de cosas. Y ahora llega el sistema de gestión de activos y nos dice, lo primero que hay que hacer es un PEGA, un plan estratégico de gestión de activos. Ahí hay que definir o escribir o recoger unos objetivos que los vamos a tener que medir con unos indicadores y para lograr esos objetivos va a haber unos planes de gestión asociados. Y entonces nuestra pregunta es, ¿y cómo nos pasa con los móviles, ¿no? A veces que nos gustaría tener una conexión unificada, ¿no? Que nos sirviera una conexión fácil y universal que nos permitiera inmediatamente aprovechar todo lo que ya tenemos de forma fácil con todo esto. Claro, hay un caso que es cuando aquí no hay nada. Si aquí no hay nada y empezamos por el sistema de gestión de activos, pues bueno, más fácil, ya hacemos un traje a medida. Pero lo normal es lo contrario, lo normal es que ya tengamos muchas cosas en riesgo que hay que aprovechar, que son válidas, que están bien hechas y que se tienen que integrar con esto. Bueno, pues aquí les voy a exponer una posible forma conceptual de abordar esto. Entonces tenemos, por un lado, en un nivel inferior, tenemos la planta, las infraestructuras, tenemos los activos, sobre los que hacemos operación y hacemos mantenimiento.
Y en un nivel superior tenemos los objetivos estratégicos corporativos que han dicho que vamos a irnos a un 55.001. Vale. Cosas que ya tenemos normalmente. Si no los tenemos, los podremos plantear, pero normalmente ya existen. Tenemos planteados, nos habremos marcado unos objetivos de mantenimiento relacionados con el desempeño del mantenimiento y unos objetivos relacionados con el desempeño de los componentes. ¿Vale? Entonces, todo este conjunto de mantenimientos y operación, normalmente pues, tenemos una serie de indicadores. Indicadores, un vector de indicadores, I sub i, y puede ser desde 1 hasta n, indicadores relativos a mantenimiento y desempeño de los activos. Esto normalmente es algo que tenemos y que manejamos. Pues, para cada organización en la que trabajen ustedes, imagínense, ¿no?, los indicadores que pueden manejar. Y llega la ISO 55001 y nos dice, no, el plan estratégico de gestión de activos es el que traduce o traslada los objetivos estratégicos de la organización y nos los baja desde el nivel superior y nos los acerca un poco a los activos, pero aún están lejos. Y estos objetivos del PEGA, estos objetivos económicos, reputacionales, medioambientales, legales, etcétera, va a haber que medirlos, porque cuando nos preguntan si los hemos alcanzado, pues tenemos que mostrar una serie de indicadores. Entonces, estos objetivos les vamos a definir una serie de indicadores, ¿vale? K indicadores. Los vamos a llamar un vector K compuesto desde igual a 1 hasta K indicadores, algunos económicos, otros medioambientales, otros reputacionales, en función de los objetivos que se hayan seleccionado. Vale, pues lo que se trata es de conectar estas dos piezas. Entonces, una forma de conectar estas dos piezas es mediante uno o varios escalones. Yo aquí de forma simplificada he incluido un único escalón. Es escalar de abajo a arriba los objetivos de los activos, escalarlos por sistemas, agrupándolos por activos, agrupándolos por sistemas, hasta llegar a nivel de la organización, de forma que podamos definir una serie de objetivos intermedios, J, desde J igual a 1 hasta el que sea, pero que están compuestos o que se pueden formular matemáticamente o que se pueden deducir a partir de lo que midamos con los indicadores que ya teníamos en mantenimiento y operación, I sub i, más un vector de parámetros de otra serie de cosas que no vienen de mantenimiento y operación, pero que pueden ser necesarias que aparezcan para formular correctamente estos indicadores. ¿Vale? Es decir, necesitamos unos indicadores que integren a los del nivel inferior más una información adicional. Esto puede ser uno o varios escalones y realmente esta conexión se establece cuando podamos definir otra función en la cual estos indicadores intermedios, junto con otra serie de parámetros, nos permitan describir o nos permitan explicar los indicadores de nivel superior. Hay veces en el que directamente se puede pasar desde aquí a acá. Hay veces que es necesario un indicador intermedio o puede haber 2 o 3 escalones. Depende de cómo se haya desagregado la taxonomía de los activos. Depende de si estamos hablando de un activo, luego un conjunto de plantas, luego un conjunto de plantas por región o por país o por negocio. En función de cómo se escale, aquí puede haber 1, 2 o 3 o 4 pasos intermedios. Pero de esta forma, digamos que una hora perdida de generación en una turbina en la central X estaría conectada con el impacto que tiene sobre alguno de los objetivos estratégicos. Obviamente, cuando planteamos esto al principio, dice, bueno, pero los objetivos del PEGA van a ser muy grandes en escala y claro, un fallo de un pequeño activo se diluye cuando llega aquí, ¿no? Por eso hay que escalarlo, por eso hay que agregarlo, porque aunque se va a diluir, pero podemos llevar la trazabilidad de su importancia. ¿Y dónde queda aquí el riesgo? Claro, nosotros podemos tener RCMs, modos de fallo, análisis de modos de fallo, efectos y criticidad. Ya los veníamos haciendo, ¿no? En este caso que estamos planteando hipotético, ya los venimos haciendo a nivel de activos, a este nivel inferior. ¿Vale?
¿Qué significa que hacemos riesgo? Significa que estos indicadores que tienen unos valores esperados pueden tener desviaciones. No tiene un valor fijo, sino que puede tomar un valor con una cierta probabilidad en una escala, ¿vale? Este indicador me estaría dando una medida de la magnitud o la dimensión del riesgo y esta variabilidad me estaría dando como de probable es que yo alcance un cierto grado de incertidumbre. Entonces, esto normalmente de algún modo u otro se tiene en las organizaciones o se puede tener si se ha hecho gestión de riesgo a nivel inferior. Obviamente, pues se trata de si hemos sido capaces de definir unos indicadores a partir de otros, es posible propagar la incertidumbre desde los indicadores I, que son inciertos, como alimentan a los indicadores J, pues estos indicadores J también van a ser inciertos, van a tener una cierta variabilidad. Y aquí tendríamos uno o varios niveles de riesgo a nivel intermedio. Y finalmente, acabaríamos escalándolos hacia la incertidumbre en el nivel de riesgo superior. De forma que la probabilidad y las consecuencias de cada indicador asociado a riesgos de nivel inferior, acabamos trazándola y acabamos conectándola con los objetivos del PEGA. Y de esta forma se puede llegar a armar idealmente un sistema robusto y cerrado en el que, digamos, todos los indicadores se hablen entre sí y estén bien conectados. En algunos casos es difícil hacer esa conexión a sistemas muy extensos de activos y se puede empezar de forma simplificada, empezar a hacer un análisis de incertidumbre de arriba a abajo, empezar haciendo un análisis de incertidumbre de los objetivos del PEGA, pero al final siempre el propósito es conectarlos con lo que ya se venía haciendo, porque si no, aquí se queda una zona vacía y entonces si lo que hacemos o lo que veníamos haciendo no se habla con lo que llega, aquí generamos un problema de comunicación. La idea siempre es resolver esta conexión de la forma más sencilla, con los menos cambios posibles, con las menos modificaciones posibles y aprovechando al máximo lo que ya se tiene. Es decir, y por concluir, ¿qué ideas fundamentales hemos querido ver hoy? Lo primero, si se va a cometer una gestión del riesgo de forma seria, es preciso adoptar unos principios, qué se va a hacer, dotarse de un marco de referencia, o sea, cómo lo vamos a hacer y con qué recursos, y luego aplicar una serie de procesos, identificación, análisis, valoración, mitigación, etc. Segundo, si se va a implantar un sistema de gestión de activos, es necesario establecer unos objetivos claros en el plan estratégico. Y esto probablemente es la parte más importante del plan estratégico. Y esos objetivos deben poder ser medibles mediante una serie de indicadores. Cuanto más cuantificado, mejor. Tercero, no olvidar el fundamento. El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Luego ya tenemos unos objetivos, tenemos que valorar cómo se pueden desviar y qué cosas pueden hacer que esos indicadores se desvíen. ¿Cómo se puede resolver? Estableciendo un sistema estructurado de objetivos por niveles, objetivos a nivel de PEGA, objetivos a niveles intermedios de sistemas de gestión de sistemas de activos y objetivos a nivel de activo, operación, mantenimiento. Todos esos objetivos medibles mediante indicadores y idealmente esos indicadores deben poder ser anidados o conectados entre sí. Y de este modo, cuando se haga gestión del riesgo, se puede propagar la incertidumbre de los eventos que afecten a los activos y ver cómo eso se traslada a los resultados de los indicadores del nivel superior. Para ampliar cuestiones sobre gestión de activos, pues ya antes Paula les ha comentado algunas lecturas útiles que tienen en PMM, en la web y bueno, hasta aquí esta pequeña charla y queda a su disposición para las cuestiones que quieran plantear. Perfecto, pues ya tenemos algunas preguntas y comenzando por una primera, vamos con la de Mariano Menéndez y nos dice, de lo comentado, ¿cuál diría que es el rol en la gestión de riesgo para la toma de decisiones? Luis, tienes el micro apagado. Ahora sí. Sí,
Sí, gracias por la pregunta. He entendido que la pregunta es ¿cuál es el rol de la gestión del riesgo en la toma de decisiones? La ISO 31000 lo que dice es que la gestión del riesgo para lo único que no sirve para nada si no se tiene delante a la hora de tomar decisiones. Luego, el rol es esencial. No quiere decir que las decisiones sean el producto de un modelo matemático o de una puntuación de riesgo. Es decir, se suele hablar, antes se hablaba de decisiones basadas en riesgo, que suponía que se hacía una operación matemática o una estimación cualitativa del riesgo y que eso era, me decía cómo tenía que ser mi decisión. Hoy en día se prefiere hablar de decisiones informadas en riesgo, lo que se conoce como Risk Informed Decision Making, en el cual el riesgo es una pieza más, es una pieza de información más que se pone delante del tomador de decisiones, pero no es la única. Pero el papel es esencial, quiere decir que si se hace riesgo, se hace identificación, se hace evaluación, se escriben planes, pero luego no se llevan a la práctica los planes, o sea, tomar decisiones es ejecutar los planes, dotarlos económicamente, hacer cambios, actuar. Si el riesgo se queda dentro del ordenador y no se lleva a campo, no vale para nada. Luego, ¿el rol cuál es? El de ser un elemento esencial que debe tener delante el tomador de decisiones. Pero con la salvedad de que no se considera que la decisión debe estar basada directamente en el resultado del análisis, por varias razones. Los análisis pueden ser incompletos, pueden estar sujetos a falta de información y a veces hay otras cuestiones que se deben tener en cuenta. Perfecto. Continuamos con una de Edgar Urrunaga y nos dice, ¿cómo enfocar los riesgos internos de las organizaciones en los procesos pobres y pérdidas de tiempos? Bueno, igual que enfocarías los de fuera, partiendo de plantearte cuáles son los objetivos de esos procesos internos, entiendo que si los procesos ya se califican como pobres o como poco eficientes, es porque lo son con respecto a un estándar o a un objetivo que se plantea, luego hay una desviación. ¿Y cómo se haría? Pues ya llevando al detalle mediante la aplicación de una identificación de riesgos, qué cosas, qué factores pueden estar ocurriendo, ya están ocurriendo, que van en detrimento de ese rendimiento. Y en muchos casos el análisis de riesgo hay que mantenerlo tan simple como se pueda. Es decir, si de un vistazo sabemos ya lo que ocurre, no hace falta hacer análisis, calcular probabilidades y meterse en métodos muy complicados. Cuando la decisión es directa, la decisión es directa. En otros casos, una vez el proceso se ha mejorado, lo que se quiere es protegerlo de lo incierto que pueda ocurrir, y ahí es donde estas técnicas son más útiles. Y sobre todo, una cosa que te diría es mantén la proporcionalidad de la potencia de fuego que estás utilizando al resultado que esperas obtener. Un error muy común en temas de riesgo es utilizar herramientas complejas o pretender utilizar muchos recursos, comprar software para algo que dice, bueno, es que cuando haya resuelto el problema, mi problema no era tan grande, me he gastado más dinero en resolver el problema del que el problema me hubiera provocado si se hubiera materializado. Entonces, en este sentido, el principio de cuanto más simple mejor, cuanto más sencillo mejor, y proporcionalidad al problema. Pero en el caso de un análisis interno, la metodología es la misma que en el caso de un externo. A veces es más difícil hacer el interno, porque puede haber más barreras o más dificultades dentro de una organización que para analizar riesgos externos. Seguimos con una de Teresa Pérez y nos dice, ¿cómo influye la aplicación de la ISO 31000 en el propósito de alcanzar la sostenibilidad organizacional? Active su micrófono, Luis, por favor. Sí, perdona, ¿puedes repetir? Es que te he perdido lo último. Sí, ¿cómo influye Sí, la aplicación de la ISO 31000 en el sí. propósito de alcanzar la sostenibilidad organizacional? Depende de cómo definas sostenibilidad organizacional. En principio,
si hablas de sostenibilidad económica, medioambiental o financiera, vas a tener que hacer una gestión de la incertidumbre. Y la ISO 31000 por sí misma no te resuelve nada. ¿Qué es la ISO 31000? Es la mejor herramienta que se ha podido fabricar, es el mejor artefacto del que disponemos para ayudarnos a gestionar la incertidumbre. Entonces, ¿qué papel? Pues un papel importante, salvo que tengas un artefacto mejor. Es decir, el papel de la gestión del riesgo, como digo, sin que se acabe volviendo algo que ralentice o que genere más dificultades a la organización de las que resuelve, pero manejada, la gestión del riesgo vendría a ser como en un compuesto químico, ¿no? En la adecuada dosis es perfecto. Una ausencia de dosis es malo, pero una cantidad, una dosis excesiva de gestión del riesgo también puede ser malo, ¿no? Como en una receta de cocina. Pero no es posible mantener una sostenibilidad y en un contexto tan volátil como el actual sin manejar bien la incertidumbre. Y es la mejor forma. Hay mucho acuerdo en la comunidad internacional que la ISO 31000 probablemente es lo mejor que se ha podido fabricar hasta la fecha para gestionar riesgo, pero no es infalible, es un método. La bondad del resultado está en la bondad de lo bien que se aplique el método, de la información que dispongas, del conocimiento, de los recursos humanos que se tengan. Pero un papel importante, claro. Ok, pues hasta ahora no tenemos más preguntas. No sé si se animarán el resto de nuestros asistentes. Y bueno, aprovechando un poco, les comento que, como saben, cada 2 semanas tenemos webinar. Dentro de 2 semanas, empezamos la siguiente semana, tenemos una semana internacional en presencial, la que hemos presentado al principio del webinar, con lo cual estén atentos porque estaremos 2 semanas de ausencia en cuanto a webinars, pero tenemos una programación nueva en nuestra web. Y nada, comentar, como siempre, daros las gracias tanto al ponente por encontrar un hueco en su agenda. Luis, muchísimas gracias por asistir hoy. Gracias a Y vosotros. al resto de asistentes por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Para los que comentan, sí quedan grabados. Ahora que leo el chat, sí queda grabado. Pueden ver esta presentación tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro canal de Spotify. Además, para los inscritos, tienen el beneficio de que el equipo de PMM les comparte esta grabación con el resto de recomendaciones mencionadas en la ponencia. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego. Chao, Luis, gracias.